obviamente el tema de la deuda, o sea, en un contexto donde se está intentando renegociar, creo que justamente, no sé si ayer o hoy, salió finalmente el decreto del presidente autorizando renegociar algo así como 2/3 de la deuda privada que se negocia en tribunales externos, digamos. Este contexto de caída que hasta ahora, como siempre sucede, no se tiene claro ¿cuál es el piso? cómo va a terminar y cuándo se va a revertir de los bonos, lo coloca mal, porque por dos razones. Una, porque una cosa es negociar cuando los bonos tienen algún valor razonable, pese a estar, digamos, hasta 40%, 35% de su valor, y otra cosa cuando se van por debajo de ese valor, porque por debajo de ese valor, digamos, lo que muestra la historia es que es preferible negarse a renegociar y ir por decirlo de un modo muy rápido, por los juicios que acá se conoció como fondos buitre, ¿no? Porque si no lo que se logra es muy poco. Y esto, si a esto le sumamos que todo indica que la reunión del ministro con los fondos tenedores no fue muy positiva, muy bien todo lo contrario, ahí tenemos otro problema. Después están las cuestiones estrictamente locales, sí. O sea, digamos, los datos que hasta ahora tenemos de la economía, además de la cuestión de la recesión que ya señalé, es que la cuestión fiscal sigue complicada, fundamentalmente por caída de la recaudación, en términos, digamos, caída en relación con lo que uno esperaría en materia de los datos inflacionarios. El gobierno, y ya esto lo señalé yo varias veces, desde que hizo campaña, digamos, había apostado en su momento a pretender reivindicar digamos, los hidrocarburos y especialmente la cuestión de vaca muerta, sí, como un motor, digamos, de la economía argentina. Si ya de por sí eso era muy dudoso y personalmente pienso que era equivocado, ya con este contexto de caída del precio del petróleo se vuelve totalmente inviable. Entonces, qué sé yo, puedo seguir nombrando, pero sí, hoy por hoy, digamos, si uno puntea, como he intentado, dado el requerimiento tuyo, de puntear esto, y si en esto se suma un contexto generalizado de incertidumbre, por ejemplo, la verdad que sí, el escenario hoy, al día de hoy, con los datos de hoy, es muy complicado, en el mundo y en Argentina, ¿no? Porque evidentemente, insisto, nos agarra esta tormenta, digamos, en una situación de mucha vulnerabilidad. Rubén, buen día. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Encantado. Bien, gracias. A esto yo le agregaría, a este escenario realmente dantesco que plantea hoy la economía mundial, le agregaría que los principales socioeconómicos de Argentina están devaluando su moneda, lo que va a empujar necesariamente al gobierno a tomar una medida en ese sentido, con el riesgo del impacto que va a tener sobre la economía doméstica. ¿Se está quedando sin herramientas financieras, económicas del gobierno para afrontar este escenario? A ver, lo primero, a mí me gusta mirar las cosas con mediano y largo plazo, ¿no? Mirar un poco para atrás, que es lo único que uno tiene más o menos claro. Por eso no me gustan mucho los pronosticadores diarios que inundan los medios. En realidad, Argentina tiene recortada su capacidad de hacer política macro, yo diría, desde el 2011, 2012, y eso lo venimos señalando hace tiempo. Uh-huh. En particular, Argentina prácticamente, y acá hay un problema, creo yo, de lectura por parte del gobierno, tiene muy recortada su posibilidad de hacer política monetaria. Y fíjese que, para dar un dato ahora, este gobierno, con una lectura, yo diría, académica sencilla, pensó que la solución para reactivar era bajar las tasas. Claro. Y sin embargo, bueno, cualquiera sabe que no ha habido la más mínima reacción ante la baja de tasas por el lado de la producción. Este gobierno piensa que puede emitir y con eso empujar la economía, que es lo que ha venido haciendo últimamente. Y sin embargo, no solo que la economía no se recupera, sino que digamos, el reflujo de esa emisión hoy es nuevamente un crecimiento bastante fuerte de las llamadas letras de liquidez, ¿no? De las LELIQ, uh-huh, las que absorben, digamos, emisión monetaria, que están impactando sobre el pasivo del Banco Central, y todo eso es un boomerang en el mercado de cambio, que justamente, por lo que usted señaló, lo que habíamos dicho antes,
es un mercado que por ahora el gobierno, y entre comillas, está operando sobre él, el oficial me estoy refiriendo, ¿no? Y lo tiene más o menos, va evaluando y lo tiene más o menos controlado, pero que uno tiene claro que las posibilidades son muy pocas, porque justamente gran parte de lo que está sucediendo en el mercado de cambio y que no se dispara más es porque hay muy poca actividad y porque prácticamente, digamos, hubo una gran, si se quiere, salida de operadores y algunos otros que están operando por necesidad en el mercado blue. Pero sí, ahí tenemos, yo diría, muy recortado. Con lo cual uno diría le queda la política fiscal. Y es ahí donde también, por lo que señalé antes, me parece que hay una lectura difícil, porque, a ver, la recaudación no está respondiendo como se pretende. Estas manotazos que está dando el gobierno del tipo de subir la retención a la soja no necesariamente le va a generar, suponiendo que eso siga adelante, un nivel de recaudación con lo cual tiene que hacer ajuste por el lado del gasto si quiere manejarse de manera fiscal. Y bueno, y todos sabemos que las posibilidades también por ahí, sobre todo dadas las demandas sociales, es muy limitada. Entonces sí, la respuesta por esta general es que tiene instrumentos muy recortados y que hay que empezar a pensar en otro tipo de política que la que se está desarrollando hasta ahora en la percepción mía, ¿no? Yo, Gustavo es periodista económico, estamos hablando con vos, Rubén, que sos economista. El tipo que no entiende nada, en mi caso, Beba, que está acá al lado, que no entendemos más que lo común. Digo, ¿frente a qué escenario nos encontramos cotidianamente de acá a los próximos 6 meses? No va a haber mayores ingresos, no va a haber ajustes salariales, vamos a continuar con inflación. Digamos, ¿qué escenario cotidiano te imaginás para la economía argentina? En el corto plazo, eso que está describiendo me parece muy razonable. A eso le vamos a sumar que hoy por hoy, y realmente esperemos que no suceda, está la espada de Damocles de hasta dónde el problema del coronavirus nos va a impactar internamente, porque eso, por ejemplo, significaría hasta dónde va a haber que aumentar seriamente los gastos para ocuparse de este tema, ¿no? Porque la infraestructura claramente sanitaria argentina, uno sospecha que no está en condiciones para afrontarlo. Pero diría que sí, que en el corto plazo un escenario, digamos, bastante, en el aspecto nutricional es así, o sea... Recesión, inflación... La recesión no hay ningún síntoma, yo no tengo ningún dato que me diga que la recesión se está revirtiendo, no tengo ningún dato que me diga que la inflación, digamos, más allá de lo que los intentos del gobierno, que me parecen razonables, con políticas específicas de frenarla, digamos, pare más allá de lo que está presionando la recesión. O sea que sí, yo creo que en la vida cotidiana no esperaría grandes cambios positivos en la vida cotidiana de las personas en términos generales, ¿no? Rubén, y con esta restricción de la capacidad de tener política monetaria o política fiscal, que la verdad es absolutamente como usted lo describe, ¿cuál es el futuro que tienen los cepos que tiene la economía? El cepo financiero, las tarifas reguladas, la incapacidad de las empresas de ajustar sus precios de acuerdo a la demanda. Y a esa pregunta uno solamente puede recurrir a la historia, ¿no? Cada vez que se ensayaron estas cosas y que se tuvieron contenidas, hay dos caminos. O se las empieza a descomprimir de manera gradual, o en algún punto se genera una política de shock. Yo hoy no tengo respuesta para eso. Digamos, a mí me parece, vamos a ir para atrás. Me parece que está claro que la política del gobierno anterior en materia macroeconómica era una política realmente que había demostrado total fracaso, para decirlo literalmente, que había que cambiar esa política. Y bueno, y me parece que el ensayo de cambio de este gobierno es un ensayo muy de corto plazo y que todavía nos falta ver justamente qué es lo que se va a hacer en mediano o largo plazo, porque digamos, nadie que tenga alguna mínima percepción de cómo está funcionando la economía argentina puede pensar que Argentina puede recuperar un sendero de crecimiento y de mejorar el bienestar
en estas condiciones. O sea, sí, nos faltan agregar todos los otros componentes tóxicos que son los componentes políticos, ¿no? Digamos, las dificultades que tiene el propio gobierno para tener un discurso único, una posición. Digo, de verdad el escenario, a mí me da ganas de llorar. No, a mí me parece que, ahora discúlpeme, ¿no? Tratando de ser, yo creo que llorar no ayuda. Digamos, los problemas hay que enfrentarlos. Estoy ahora yo en permanente contacto, por ejemplo, por cuestiones profesionales y demás con Italia. Bueno, si uno mira la situación de Italia, ahí sí quedan ganas de llorar. Digo, sin embargo, lo que hay que hacer es actuar. Y creo que justamente a mí lo que me preocupa, lo que usted señaló, es la clase dirigente argentina. O sea, la inoperancia, la incapacidad, por no hablar de otras calificativos, de la clase dirigente argentina a lo largo de las últimas décadas, y abarco la clase dirigente en casi todos los ámbitos, digamos, es realmente llamativa y preocupante, porque además estamos haciendo un análisis a nivel nacional, ¿no? Las informaciones que yo tengo, por ejemplo, ya que estamos hablando de la provincia de Santa Fe, no, iba a preguntar. Son tan o más preocupantes, en donde de repente, digamos, parece una provincia que de repente se para porque de la noche a la mañana se descubrió, y antes del coronavirus y antes de todo esto, que estábamos en una emergencia económica y financiera que uno no termina mucho de entender hasta dónde se justificaba, ¿no? Pero digo, sí, si uno empieza a sumar, estamos hablando de lo que está pasando a nivel nacional, los datos a nivel de las provincias son realmente muy complejos, ¿no? Bueno, yo de verdad no, a mí me interesaba escucharte, Rubén, porque obviamente uno, digamos, termina aprendiendo, pero también está bueno explicarle a la gente que nos está escuchando y a los que nos van a escuchar en las reiteraciones, que la situación de verdad es muy difícil y que algunos piensan desde la simpleza de la cuestión ideológica o desde la consigna, que esto es cuestión de sacarle a algunos y de ponerles a otro, y es mucho más complejo, es mucho más difícil, y el dominó, en todo caso el rompecabezas, es mucho más complicado de armar. Y que requiere de paciencia y requiere de un nivel de tolerancia y de inteligencia política que hoy lamentablemente tampoco tenemos, digamos que eso sería lo lógico. Si uno hubiera una clase dirigente que no se estuviera peleando por sacar presos amigos o no estuvieran punzándose entre ellos, como ocurre en Santa Fe, para hacer caja y paralizar las actividades centrales del Estado, uno podría mirarlo con mayor tranquilidad, pero lo cierto es que tenemos una clase dirigente que está que parece estar en la luna, ¿no? Mientras la situación se agudiza. A ver, tomando su comentario, primero, sí que es un problema de sacarles a algunos sí. No, eso otros. sí. El tema distributivo, pero está ¿cómo? en el centro de una sociedad tan desigual como la nuestra. El problema es a quiénes y cómo. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, uno se pregunta, y claramente de alguna manera uno ya lo viene marcando, pero por ejemplo se ha puesto en debate las remuneraciones que tienen algunos funcionarios del Estado. Sí, claro. Por ejemplo, para empezar a conversar al interior del propio Estado, que es de donde tienen que salir las políticas. Yo esto lo vengo discutiendo incluso en términos económicos, no tengo tiempo ahora, que la dispersión salarial que existe en Argentina, salarial estoy hablando, después hablemos de lo que son rentas y ganancias, es escandalosa. Y eso atenta contra la eficiencia, contra la equidad y contra la legitimidad del gobierno. La segunda cuestión, por ejemplo, se coloca hoy en los titulares de los diarios, y hoy ayer empezó creo, el paro agropecuario, y justamente ese es un ejemplo de lo que usted señala, de las discusiones en términos simples. O sea, lo que hay que discutir en todo caso es las rentabilidades excesivas, que no necesariamente están en los productores agropecuarios, o seguramente no en todos los productores agropecuarios, probablemente en algunos sí, probablemente en los más concentrados y demás, y discutir en todo caso cuáles son las formas más adecuadas para captar, si existe, esas rentabilidades excesivas. Entonces, un país que necesita de impuesto al valor agregado, de retención, o sea, todos impuestos, si se quiere, indirectos, y que no recauda lo que tiene que recaudar en bienes personales o en ganancias extraordinarias,
o en propiedad, me explico lo que estoy diciendo. O renta financiera, sí. Que en los países centrales y más equitativos son los que llevan la carga distributiva. Entonces es un país que está discutiendo de manera demasiado simple, como usted lo señala, un problema demasiado complejo. O sea, hoy en Estados Unidos, que es el paladín, digamos, del modelo, si se quiere, neoliberal, en la campaña política presidencial de Estados Unidos se está discutiendo lo que llaman el impuesto a los superricos. Claro, cosa que acá ni siquiera se discute. Probablemente porque son los súper ricos la dirigencia de este país. Pero porque, entonces, Rubén, ni siquiera se pudo encontrar una solución a lo que prescribía la reforma constitucional de una nueva reforma de coparticipación en el país. No, bueno, ese es un tema que ya... Mire que yo tengo mis años, pero creo que desde la época de estudiante que se discutía la cuestión de la coparticipación de impuestos, la cuestión del federalismo y demás. O sea, estamos llegando a otro problema. O sea, este es un país que repite y repite y repite experiencia fracasada. Este es un país donde cada nuevo gobierno se parece que se vuelve a discutir lo mismo que se discutía antes, donde incluso llegan funcionarios después de estar ausente del gobierno durante, no sé, 8 años, 4 años o lo que toque, y vuelven a decir lo mismo que decían 8 años atrás, como si no hubiese pasado nada en el medio. Entonces, sí, hay un problema muy serio de debate de las temáticas y sobre todo de lectura de las experiencias ya vividas para no volver a repetirlas. Totalmente. Entonces hay una incapacidad de mirar hacia futuro, pero esto no es patrimonio, yo creo que es patrimonio prácticamente otra vez la clase dirigente en su conjunto, que es la que tiene la mayor responsabilidad, y de discutir en términos realmente muy perimidos, en unas sociedades que están en transformación, porque esto es lo que estamos hablando de la crisis coyuntural que hemos descrito a nivel internacional de la situación de Argentina. Pero después están los cambios que están aconteciendo a nivel estructural, lo que está aconteciendo a nivel tecnológico y en materia de empleo, por decir algo. Lo que está aconteciendo en todas las transformaciones que tienen que ver con el sistema de salud, su impacto en la vida, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que están pasando y que impacta, por ejemplo, el sistema de pensiones y jubilaciones de todo el mundo. Acá ni se habla, ni se enteraron. No. Sí, estamos discutiendo todo el tiempo la coyuntura, estamos discutiendo todo el tiempo las urgencias y no participamos prácticamente en nada de los temas relevantes que se están discutiendo en la humanidad y que están transformando, si se quiere, la vida social y económica. Sí, pero incluso, Rubén, aquellas iniciativas que intentan apostar por la economía del conocimiento son repudiadas, expulsadas. Sí, yo no diría tanto, pero al menos no se discute en el sentido que tendrían que discutirse, y realmente sí, yo creo que ahí hay. Lo menos que uno puede decir es que no existe una política al respecto, cuando claramente esto es lo que está empujando hoy a la economía mundial. O sea, en este país seguimos discutiendo todavía cómo industrializarnos, cuando el mundo entero está tratando de entender el proceso de desindustrialización y del cambio, digamos, de una economía basada en procesos productivos de tipo industrial a una economía basada, como usted la llama, en otro tipo de agregación de valor como es el conocimiento. O sea, entonces sí, realmente, o sea, no solamente que estamos en serios problemas en la coyuntura, sino que probablemente en gran medida por las urgencias de la coyuntura, los temas relevantes de estructura y que hacen a lo que está pasando a nivel mundial están totalmente fuera de la agenda, ¿no? Rubén Lobolo, gracias por la charla, No, muchas gracias lo valoramos por la mucho. comunicación y un saludo a través de ustedes, a todos los amigos y amigas de Santa Fe. Un abrazo grande. Bueno, Rubén Lobolo, economista, académico, un tipo que da gusto escucharlo, es muy claro.